Gracia y paz a la casa espiritual de la Iglesia Bautista de la Fe desde Cali, Colombia. Saludo fraterno y cariñoso a nuestros carísimos y directos hermanos que en tiempo real y en diferido llegan a nuestra agenda ministerial. En esta noche, en el tiempo del clamor, estamos en la semana de Pascua, Pascua de Resurrección, celebrando el favor que Dios ha dispensado para con su iglesia, para con la humanidad entera. Habernos permitido recuperar la identidad como imagen y semejanza de Dios. Una experiencia sublime, gloriosa, sobrenatural. Damos gracias entonces en este tiempo de clamor, poder acercarnos a nuestros hermanos y tener una senda más, una senda de transformación. Esta noche la número 17. Una senda de transformación que nos permitirá continuar la ruta hacia el cumplimiento de nuestra misión, que no es otra que predicar a Jesucristo en la esperanza de la gloria de Dios. Quiero enviar un saludo fraterno a nuestros hermanos que, llegando a nuestra transmisión en tiempo real, nos dan su saludo. Y agradecemos a todos los que vayan llegando a esta transmisión porque el formato es público. Estamos saliendo a las redes del Facebook en público por el canal institucional de la Iglesia Bautista de la Fe desde Cali, Colombia. Saludo fraterno entonces a mi querida coordinadora de los en vivos de oración, nuestra querida Norita Estela Arango. Gracias y paz para vos, querida. Saludo fraterno también a nuestro hermano precioso, nuestro líder, Alfonsito García, ahí en el kilómetro 11. Saludos fraternos para nuestra preciosa doctora, nuestra querida psicóloga. Qué rico tener psicólogos cada tiempo de clamor, que venimos a auscultar esa dimensión tan profundamente humana como lo es la conciencia y el ego. Seres que nos movemos en una dimensión contingente, en una dimensión binaria. Nos mueve la materia, o llamada también energía, pero nos mueve también la conciencia, la imaginación, nos mueve la intuición, algo profundamente sobrenatural, supranatural. Quiero enviar un saludo también allí en Santa Rosa de Cabal, a mi querido Joselito Londoño. Gracias por estar con nosotros, hermano querido. Dios te bendiga, bendiga cada esfuerzo que desarrollas en pro de sacar adelante una vida con sentido. Ahí junto a tu querida esposita, gracias y paz para vos. Igualmente para nuestra querida Magali Méndez, pronta recuperación, nuestra querida hermana. Sabemos que está delicada de salud, llegó con el síndrome del viajero y le ha durado más de la cuenta. Saludo fraterno en cualquier lugar donde se encuentre. Saludando a todos nuestros queridos cuervos, quiero enviar un saludo fraterno a todos nuestros hermanos colombianos que hacen patria con el texto en la mano, predicando a Jesucristo en cualquier lugar del mundo, especialmente a los que se encuentran por España, ciudades como Bilbao. Quiero enviar un saludo fraterno a mi querida Adrianita Rengifo, que hoy se ha reportado y ha enviado un saludo fraterno y una bendición para la iglesia. Igualmente a nuestro querido Francisco Javier Salazar, y en este mes que están cumpliendo años a las gemelas, que el Señor me las bendiga y les permita seguir caminando en pos de una adultez y una juventud con profundo sentido. Saludo fraterno también para el Elías Salazar Rengifo, igualmente saludando a nuestra querida Carolina Salazar Rodríguez, mi querido zurdo el de Orando, saludos fraternos para vos también ahí en casita, a Ezequielcito, gracias y paz para vos, igualmente por ahí tenemos al sobrino
Gracia y paz para mi querido sobrino que está también por allá, don Sebastián Ramírez Salazar. Saludo fraterno a todos los hermanos que están por Tarrasa, por Barcelona. Saludo fraterno a nuestros hermanos que están allí también en Tarragona, como mi querido Willy Bolívar. El gran Willy Bolívar, tremendo personaje, que el Señor me lo bendiga. Igualmente a nuestra querida Adrianita Pintor, que nos envía también un saludo de manera frecuente. Saludo fraterno para ellos. Igualmente a los hermanos que están en Alemania, nuestro querido Gilbertico Acevedo, Nelsi Carolina Prichoni y mi querida Silvanita Acevedo Prichoni. Saludo fraterno para ellos, esta familia preciosa. Igualmente a mi querida Valentina Ruiz, por allá por, déjeme decirle, por Valencia, España. Y a mis queridos cuervos preciosos allá, Ivancito Castro, y a mi querida Sarita Inés Ordóñez en Sevilla, España. Saludando a todos nuestros hermanos, también en los Estados Unidos, en Cumming. Salud fraterno para mi querido Luis Hernando Palma Medina, Natalia Hernández Orozco. Salud fraterno para todos los que están ahí. Igualmente Hernandito Méndez, por allá por Nevada, por Las Vegas. Igualmente a su esposa, a su mamá, a toda su familia. Saludando también a mi querida doctora Leonorcita Leito Rodríguez. Salud fraterno a nuestra querida psicóloga clínica allá en Los Ángeles, California, y al Yashua en primera fila. Igualmente saludando ahí en Miami, por los lados de David, a mi querido Jesse McLaughlin, a Danielita, a nuestra querida Andrea Estefanía, a Tyron Andrés, a Melita y a todos nuestros hijos espirituales que tenemos por esa región. Saludando también allí en Puebla a mi querido Rigoberto Duque, a mi querida Dianita Ramírez, a Samuelito, salud fraterno para ellos. Igualmente quiero enviar un saludo allí en Aguascalientes a mi querida Selene Campo, que el Señor me la bendiga, a su familia y a todos sus seres queridos, con la recuperación pronta de su hijo, y que el Señor sea guiándole y bendiciéndole rica y abundantemente. Y a todos nuestros hermanos que están fuera de Colombia, fuera de Cali, ahí en Bogotá, mi querido Jorgito Alberto Hernández, y tantos hermanos que se dispensan en dar un saludo y un like a nuestro ministerio. Bueno, saludando a don Palito López, a Dieguito Manzano, que ha llegado también, a mi Yadira Bustos. Vamos a entrar en el tema de esta noche. Uno de los asuntos que uno logra entender a medida que uno va creciendo espiritualmente es que cuando uno decide creer en Jesucristo, uno lo debe hacer en todas las dimensiones y áreas de su ser y de su constitución humana. Quiero decir, el que se entrega a Cristo, y esto es algo importante que lo entendamos, iglesia, porque dentro de las diferenciaciones que vamos a encontrar cuando los que nacimos bajo la cobertura espiritual de una iglesia o de una institución, como en mi caso personal, la familia Salazar Rodríguez, que es la familia de donde yo provengo, viene mi linaje, venimos de una confesión de fe católica romana. Y si hay algo que es una identidad en el catolicismo romano, es que el sacerdocio es solamente magisterial. No es por dones, sino por llamado y asunción del Espíritu. Dicho de otra manera, el que siente el llamado a entregar su vida y dar sus votos de renuncia a este mundo, colocarse una sotana, colocarse un velo, en el caso de las mujeres, y servir completamente a Jesús. Pero en el cristianismo evangélico o protestantismo del siglo XVI, cuando se genera la ruptura y la separación de la Iglesia Católica Romana, si hay algo que se pudo entender a través del pensamiento de Martín Lutero, del mismo Juan Calvino, de Ludovico Arminio, de Zwinglio, fue que cada persona que cree en Jesucristo y entrega su vida conscientemente a Jesucristo y se bautiza conscientemente en el nombre de Jesucristo, esa persona ejerce un sacerdocio dinámico y activo.
y ahora funge a través de sus dones y de sus ministerios y operaciones, que lo menciona el apóstol Pablo muy claro cuando habla a los corintios sobre la diferencia de los dones, de los ministerios y de las operaciones. Así que entonces, dejar el catolicismo, en mi caso personal, significó dejar de estar sentado en la banca de manera simplemente feligrés, asistencial, como un espectador, para pasar a ser de manera activa uno más en el servicio del reino. Y esto es algo que cada vez más va tomando conciencia en la vida de los creyentes y de los que se consideran cristianos. Si usted es un cristiano, usted no debe estar en la banca sin hacer nada. Absolutamente no. Lo menos que usted pueda hacer, y mire que le hablo de lo menos, es echarse en su bolsillo, echarse en su cartera, echarse en su valija, en su maleta, tratados evangelísticos y salir a compartir y llevar las buenas nuevas y predicar y anunciar el evangelio de Jesucristo, porque somos atalayas, somos voceros, somos sacerdotes, autorizados para hablar de Cristo y en el nombre de Cristo anunciar las buenas nuevas. Pero le hablé de lo menos, porque la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es el organismo vivo, vital, la célula vital del mundo espiritual, el portal y sucursal del cielo en la tierra, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Todos y cada uno de nosotros tiene dones, ministerios y operaciones. Y eso significa que estamos llamados a servir. Pero ¿cuál se ha convertido en la piedra del zapato cuando queremos servir en la obra del reino de los cielos y en el reino de Cristo Jesús? Lo que llamamos nosotros el carácter del creyente. La manera como el creyente se percibe y cómo él socializa y cómo interactúa en medio de su hermandad y en medio de la comunidad de fe. Por eso esta noche, si nosotros queremos seguir siendo transformados para poder continuar en la ruta que marca el camino hacia la transformación y hacia el cumplimiento de la misión, la senda de esta noche es demasiado importante y voy a tomarme pocos minutos, pero van a ser muy consistentes. Le voy a hablar de uno de los problemas que más aqueja al ser humano, los vacíos existenciales, como le llamara el doctor Viktor Frankl, padre de la logoterapia, el vacío existencial. Pero voy a hacer un acercamiento también desde Sigmund Freud, que es el padre de la psicología, porque Sigmund Freud propuso una idea que sigue siendo impactante. Y escuche esta frase que le voy a decir, mi querido hermano. No todo lo que hace el ser humano lo hace de manera consciente. No todo lo que el ser humano hace lo hace de manera consciente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas de nuestras reacciones, muchas de nuestras emociones, muchas de las decisiones que tomamos permanentemente y diariamente están influidas por pensamientos que no vemos, voces internas que nos hablan y nosotros no somos conscientes de esas voces que nos hablan, por lo que terminamos haciendo lo que hacemos, pero no necesariamente nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Y Sigmund Freud empezó a trabajar ese tema. Sigmund Freud empezó a analizar que el ser humano se enoja, se frustra, repite comportamientos y no se da cuenta de lo que hay atrás. Para Freud, ignorar esas emociones
no las elimina. No es olvidándonos, o como decimos en Colombia, no es haciéndonos los de la vista gorda, los que no nos damos cuenta, ignorando, desestimando esas emociones. No es así como vamos a lograr que desaparezcan. Absolutamente no. Y eso lo sabía muy bien Sigmund Freud. Para Freud, ignorar esas emociones no las elimina, solo las mantiene tapaditas. Es un término que usamos en Colombia, tapaditas. Porque con el tiempo esas emociones se van a manifestar de forma más intensa e inesperada. Y él proponía algo bien interesante. Él decía, la mejor manera como una persona puede validarse a sí mismo, y aplicándolo en el ministerio de la iglesia, aplicándolo para los líderes, que esa es una de las tareas que me he propuesto hacer desde que soy pastor bautista, y es tratar de ser una persona que invita a la reflexión, a la introspección, que es lo que nos hace falta. Como psicoterapeuta que he manejado por 25 años, no solamente la parte teológica de la iglesia, sino la parte también biopsicoespiritual, a través de la logoterapia, a través de la psicoterapia relacional, que es mi formación de la Universidad de Salamanca, y a través de la hipnosis clínica, que también es mi formación. Todo esto me ha ayudado a entender y comprender mejor al líder, al que está detrás de un púlpito, pero no solo detrás de un púlpito, sino detrás de un ministerio. Y esta noche, que estamos en el clamor para trabajar la senda número 17, llevamos ya 17 sendas, que las empezamos en el 2025 y hemos ido providencialmente hablando cómo nosotros encontrar rutas que nos ayuden a cumplir la misión, dejando de lado todo lo que nos pueda generar tropiezo o dificultad. Y en la pastoral, eso también muchas veces llega a afectar el inconsciente del líder. Una de las situaciones que a veces creo que no somos muy conscientes en la eclesiología cristiana evangélica es que no es suficiente con que yo me haya entregado a Cristo un día, no es suficiente que yo haya sentido el llamado al ministerio, no es suficiente que yo haya atendido a la escogencia de trabajar completamente en la obra, ir y prepararme en una institución académica con formación doctrinal, teológica. No es suficiente con que yo atienda el ministerio y vaya al campo a laborar en la siembra y en la cosecha de la mies. Es necesario también que yo pueda analizarme a mí mismo. Porque así como todos los seres humanos, un pastor, un líder, un evangelista, un profeta, quien quiera que sea, tuvo cuna. No hay un solo ser humano que no haya tenido cuna. Los reyes de Inglaterra tuvieron cuna. Todo ser humano tiene cuna. Y esa cuna está allí. Dice Sigmund Freud. La tarea entonces es conocernos a nosotros mismos. Lo decía el mes antepasado, creo que fue en el mes de febrero, que decía, acordándome de una conferencia que dio uno de mis profesores, el profesor Harold Segura. Estábamos en una convención y ya habíamos ido a un lugar llamado Villeta, Cundinamarca. Eso creo que fue por el año 2006. O 2000, sí, 2006. Y recuerdo mucho que trabajando el pensamiento de Karl Barth y el pensamiento de Tolstoy y algunos pensadores importantes, nos hablaba sobre qué es lo que puede generar dificultad para desarrollar y sacar adelante la tarea y la obra de la iglesia. Y yo recuerdo que, como mi aporte personal, dije, creo que la iglesia del Señor necesita trabajar más en el fortalecimiento emocional y espiritual de sus líderes. Porque damos por hecho que una persona que va que siente el llamado, descubre su llamado, atiende el llamado, se moviliza hacia el llamado,
y trabaja en la preparación y fortalecimiento de todas las áreas que tienen que ver con sus ministerios y operaciones, no necesariamente está haciendo una labor integral si está dejando de lado su inconsciente, la parte biopsicoespiritual, lo que tiene que ver con su ser interior. Y ahí es donde tenemos que entender, iglesia, que todos los que en la obra y en la iglesia del Señor queremos servir, lo primero que debemos estar alertas y atentos es que si hay algo que nos puede afectar cuando estemos sirviendo en la iglesia, en cualquier lugar, en cualquier área, en cualquier departamento, en cualquier comité, área de trabajo, en cualquier ministerio de una congregación local o de una extensión regional, cooperativa, es el carácter que tenemos los líderes, la manera como nosotros decidimos servir. Y es importante, y ya lo vamos a ver porque Pablo lo menciona en la carta a los Gálatas. Y esta noche voy a trabajar alrededor de esa porción de la palabra de Gálatas capítulo 6. Y qué bueno que podamos entender que ahí estamos llamados a caminar cada día tratando de observarnos, cuestionarnos, entendernos, para revisar cuál es el origen de nuestra manera de responder y de actuar. Porque al final lo que tú no comprendes de ti, y escucha esta frase de Sigmund Freud, lo que no comprendes de ti va a terminar dirigiendo tu vida sin que lo notes. Así que le he llamado a la senda de esta noche. Si usted verdaderamente quiere servir en la obra de Dios y usted quiere ser una persona que sigue la ruta para el cumplimiento integral de la misión, senda número 17, pierda notoriedad y se notará. Pierda notoriedad y se notará. Así que permítame pasar a Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 6, con las buenas noches para nuestra querida salmista, nuestra querida Luz Miriam Sánchez Aguilar. Gracias y paz para vos, querida, igualmente para toda la familia Mesa, ahí en casa, en el barrio obrero. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 3. Por favor, permítame esta noche utilizar la traducción en lenguaje actual. Vamos a estar usando la traducción en lenguaje actual, así que, bien, aquí la tengo. Dice Gálatas capítulo 6, verso 3. Si alguien se cree importante entre ustedes, si alguien se cree importante, cuando en realidad no lo es, está engañándose a sí mismo. Wow, esto es poderoso, iglesia. Esto es impresionante, iglesia. Esto es poderoso. Si alguien se cree importante entre ustedes cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Versículo 4, traducción en lenguaje actual. Cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. No debe compararse con los demás. Verso 5. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Cada cual es responsable ante Dios de su propia conducta. Que Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Preciosos hermanos, casa espiritual de la Iglesia Bautista de la Fe y hermanos que nos están visitando, porque hoy estamos en formato público, no estamos en privado, así que nos pueden ver, bueno, cualquiera nos puede ver. Para Jacques Lacan, un influyente psiquiatra y psicoanalista francés, falleció en 1981, creo, no hace mucho falleció este hombre. Él sostenía que el inconsciente está estructurado como lenguaje, dando a entender que lo importante del ser humano es lo que imagina, lo que supone y lo real. ¡Wow! Esto es poderoso, poderoso. Bueno, los que me conocen muy bien y los que saben un poco sobre mi línea de pensamiento, saben que para Rubén Salazar todo ser humano es binario. Todo ser humano es contingente. En caleño, tiene un mundo consciente manejado por el ego, pero tiene un mundo inconsciente manejado por la conciencia.
o por el inconsciente, como lo quieras trabajar. Y Jacques Lacan lo dice de la misma forma. El enfoque, dice, de la estructura inconsciente del lenguaje humano está basado por imaginarios, símbolos. Esto tiene que ver con lo que yo supongo, lo que yo me creo, lo que yo me creo a mí mismo, que no tiene por qué ser verdadero, y lo real. Andaba con 3 palitos yo en el bolsillo hace unos años atrás, y cuando conversaba con las personas le decía que le iba a leer el futuro, pero bueno, era una forma de bromear, como le decía, le voy a leer el futuro, y sacaba los 3 palitos y le decía, mire, esto es lo que usted se cree que es, y colocaba el palito en la mesa. Y luego colocaba el segundo palito y le decía, pero la realidad es que usted no está donde usted cree que está. La verdad es que usted no es lo que usted se cree que es. Le voy a decir cómo lo vemos los demás a usted. Y le colocaba el palito. Y a veces el palito lo colocaba por debajo de lo que la persona se creía. Y le decía, pero lo importante no es eso. Lo importante es el tercer palito. El tercer palito que le voy a colocar. Porque esta varita, este palito, debo colocársela arriba. Porque usted está llamado a mejorar la versión que tiene de sí mismo. Y si usted no trabaja en eso, lo más lacónico y triste es que lo más probable es que usted en 5 años usted esté por debajo de lo que hoy en día nosotros vemos que es usted. Y eso hace el doctor Lacan. Él le dice a las personas, el ser humano busca hacerse notar y al ser humano le gusta hacerse notar porque lo que anda buscando es un reconocimiento centrado en el deseo del otro. ¡Wow! Esto es impresionante. Me encanta esto. Lo que el ser humano en el fondo busca es el reconocimiento, pero no en mi propio deseo, sino en el deseo del otro. Pero quien va a explicar un poco más profundo este tema va a ser sin duda alguna Carlos Gustavo Jung. Yo creo, hermanos, que no ha habido, bueno, al menos que yo conozca, y he estudiado suficiente, vengo estudiando hace 12 años académicamente la parte psicoterapéutica, no he encontrado una persona que haya dado tantas vueltas en la vida para tratar de comprender al ser humano desde la parte metafísica, desde la parte esotérica, desde la parte espiritual o mística. Yo creo que no he encontrado una persona que haya hecho tanta labor como ese personaje, y para mí, y espero no equivocarme, debe ser el más respetado en el mundo entero, en la historia de la psicología, el más respetado inclusive por encima de Sigmund Freud, por todo lo que ese hombre hizo. Ese hombre no le faltó sino ir a la luna, pero ese estuvo yendo de un lado para otro, de comunidades en comunidades, tratando de entender el inconsciente del ser humano. Me estoy refiriendo a Carlos Gustavo Jung, el padre de la psicología individual o el padre de la individuación, que es como le llama a la integración humana. ¿Qué dice el doctor Jung? El doctor Jung dice que el ser humano busca llamar la atención porque el ego que tiene es inestable. Cuando una persona tiene un ego inestable, cuando no se conoce a sí mismo, cuando la persona solamente vive en la superficie de su propio ser, la persona va a querer hacerse notar. La persona va a querer reconocimiento delante de los demás. Y el doctor Jung dice que el que anda buscando esa validación, ese reconocimiento de los otros, en lugar de hacer un trabajo de introspección, se la pasa soñando. Así que la persona que anda buscando a toda hora ver qué es lo que los demás opinan de él, que está pendiente de su imagen pública, se la pasa soñando, dice Carlos Gustavo Jung, porque no vive una vida auténtica, una vida individuada, que es lo correcto, una vida individuada.
Carlos Gustavo Jahn le llama a eso la individuación, cuando ya la persona está completamente curada, por decirlo así, de su cuna. Y él dice que esas inseguridades que están en la persona están allí porque la misma persona no las ve. Eso es como si a mí me dijeran, quítese ese pelo que tiene en la camisa y yo me lo busco y yo no me encuentro nada. Y está allí y yo no me lo veo. Así que no me voy a quitar nada porque yo no me lo veo. Bueno, eso dice Carlos Gustavo Jahn. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona va por la vida desconociendo esa parte tan importante de conocerse a sí mismo? Entonces, lo que proyecta la imagen que vende, obviamente es falsa, porque lo que está protegiendo es su orgullo. Una persona que quiere hacerse notar, que a todo lado anda buscando el reconocimiento y que hace lo que hace, es para ver que los demás tengan una opinión de él o de ella positiva. Esa persona protege su orgullo. Y dice el doctor Carlos Gustavo Jahn, es una máscara social y una máscara que olvida al verdadero yo interior. Así que esta persona sueña porque está buscando la gratificación afuera. ¿Y qué hay de malo, Rubén, con uno buscar la gratificación afuera? Que la estamos buscando en el lugar equivocado. Pablo lo dijo de una manera muy interesante. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Y dijo en otro de los apartes, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo noble, todo donde haya virtud, en eso piensen, para que puedan ir por la vida con la mente de Cristo. Dicho de otra manera, cuando nosotros buscamos reconocimiento de afuera, nos la pasamos soñando. Y dice Carlos Gustavo Jahn, el reconocimiento hay que buscarlo es adentro de mí mismo. Porque cuando yo logro reconocer que lo que yo hago lo estoy haciendo bien, despierto. Y me gusta, esto me encanta mucho. Por eso quería hacer énfasis y darle un espacio importante al pensamiento de Carlos Gustavo Jahn, porque es demasiado ilustrativo, iglesia. El bien que me hace a mí, dejar esa obsesión de hacerme notar, esa obsesión, esa distracción de estar a toda hora viendo si me están viendo, si la gente me está notando, encontrar la plenitud de esa personalidad en el reconocimiento de los demás, careciendo de una crítica propia. Una persona que anda buscando hacerse notar no va a tener tiempo para criticarse a sí mismo, para verse a sí mismo sus errores, porque va a mirar para adentro y no va a entender cuál es la verdadera motivación que lo lleva a hacer lo que hace. Así que dice el doctor Jahn que la persona que quiera hacerse notar, y esto lo estamos aplicando esta noche, cuando nosotros decidimos pararnos de la silla donde estamos sentados en la iglesia y servir en la obra y colocar nuestra mano en el arado y participar en el ministerio de la iglesia, que lo debemos hacer desarrollando una actitud que conecte con el inconsciente para que podamos madurar. Y ahí es donde está la tarea importante, encontrar esa maduración. Porque cuando las personas nos acostumbramos a ir por la vida queriendo hacernos notar, hay unos rasgos que nos van a identificar. Y esos rasgos es lo que voy a mencionarles en los próximos 10, 15 minutos, pero permítame enviarle un saludo ahí en Montañitas, en el corregimiento de La Cumbre en Jumbo, a mi querido Miguel Enrique Mendoza García, que nos da su saludo esta noche. Igualmente, John Jairo Mesa, si estás entrando a nuestra transmisión, dale un like, por favor. De esa manera le ayudas al canal para que podamos tener más pertinencia en la plataforma. Voy a empezar diciendo entonces que cuando nosotros queremos servir al Señor y nos hemos hecho conscientes que un cristiano verdadero está llamado a servir,
El asunto es cuál es la motivación que yo voy a usar para servir. No puede ser esa agenda no resuelta de yo querer hacerme notar. Porque eso va a traer problemas y dificultades en la integración, en la comunicación, en la convivencia, en la interacción, en el resultado, en las formas de servicio, en la motivación. Así que cuando tú das para que te vean, esa necesidad que tienes oculta de mostrarte como buena persona, lo que en el fondo está tratando es de no admitir que tiene un vacío existencial. Hay algo más profundo cuando las personas hacen el propósito de hacerse notar. Y es que cuando no reciben la retribución que ellos consideran suficiente, se van a sentir lastimados, desanimados, porque va a haber un desagrado y van a pensar, no me agradecen lo que estoy haciendo. Entonces, no solamente la persona quiere que valoren lo que hace, sino que quieren que vean lo que haces. Y hermano, no tenemos que estar buscando que las personas en nuestra comunidad, en nuestra iglesia o incluso en el trabajo, donde desarrollamos también actividades laborales de productividad, de recursividad. No debes estar esperando a toda hora que te digan, oye Rubén, qué buena persona eres. Oye Rubén, tú eres diferente, tú eres especial. Oye Rubén, nadie hace lo que tú haces. Oye Rubén, sencillamente, qué especial eres. ¿Por qué? Porque si estamos esperando eso, cuando eso no llega, algo se rompe por dentro. Y no es solamente enojo, es una sensación de que no me están viendo. Parece que como que me he vuelto invisible a los demás. Y esa es la trampa silenciosa. La trampa de dar para construir identidad. Cuando una persona hace lo que hace para hacerse notar, está tratando de construir su identidad. Y el punto clave aquí, ¿cuál es? Que no está dando ni haciendo las cosas por amor. Lo está haciendo para construir la imagen de sí mismo. Que digan de él el que siempre ayuda, el que siempre está, el que nunca falla, el que es mejor que los demás. Y eso genera una autoadmiración encubierta, una necesidad de ser reconocido como alguien especial y va generando una dependencia emocional hacia el reconocimiento externo. Ahora ya no va a ser solo que vas a querer que te agradezcan, sino vas a necesitar que confirmen cada día con hechos que eres una persona valiosa. Conversaba con alguien, con las buenas noches para mi querido fiscal que ha llegado presente mi querido Enzo Gutiérrez. Dios te bendiga. Hablaba con una persona y me decía, mira, Rubén, trabajé por tantos años en una empresa, me destaqué, fui reconocido como alguien valioso. Cuando salí a vacaciones, fueron a contratar a una persona que me reemplazara, esa persona no pudo, tuvieron que contratar tres, para que durante los 20 días que yo no estaba, el proceso no fuera afectado, para que se mantuviera el ritmo, se mantuviera la productividad. Y cuando regresé de vacaciones, alguien me dijo, wow, qué especial e importante eres para nosotros. Fuiste a vacaciones y tuvimos que buscar 3 personas para que hicieran lo que tú haces. No sé cómo lo consigues, pero eres especial. Y me dice esa persona que cuando le terminó el contrato, porque el contrato se lo renovaban cada año, al siguiente año, lo llamaron para decir, mira, vamos a volverte a contratar, así que esperamos que firmes. Y él dijo, un momentico, tengo un problema, el salario. Si no me pagan tanto dinero, no seguiré trabajando en esta empresa.
Ya ustedes conocen mi trabajo, ya son 3 años que llevo acá, he hecho un camino, he hecho un nombre, me he hecho una imagen y mi precio es este, ese es mi valor. Hermanos, para él fue una persona cristiana. Cuando me contaba eso me decía con cierta emoción, no esperé nunca que ellos me dijeran, no vamos a pagarte ese dinero, no estamos dispuestos a pagarte esa cantidad de dinero, sabemos que eres gran persona, pero creo que tenemos que renunciar a contar con tu trabajo. Y sencillamente se fue para su casa. Y me dijo, ¿sabes qué fui a hacer a mi casa, Rubén? Estuve 8 días con el celular en la mano esperando que me llamaran y me dijeran, disculpe, nos hemos equivocado, hemos tomado una decisión precipitada y no queremos perderte, vamos a volver a hablar sobre el valor de tu trabajo, vamos a negociar, tratemos de llegar a un punto de encuentro. Esa llamada nunca llegó. ¿Por qué? Porque sencillamente, a veces tenemos expectativas que están por encima de nuestra realidad. A veces nos hacemos ideas de nosotros mismos que están por encima de la realidad. Y uno de los problemas con las personas es cuando las personas tienen un concepto equivocado de ellas mismas. Por eso, en esta senda de esta noche, en la senda número 17, qué importante es que podamos entender a la luz de la palabra lo que nos dice el Señor cuando nos invita para que estemos cada día conscientes que detrás de esas conductas, de querer hacernos notar, de querer buscar reconocimiento, detrás de esa conducta hay carencias emocionales claras. Esa persona que necesita que le digan que es suficiente, tiene una necesidad de validación, una necesidad de reconocimiento, que lo miren, que las personas sepan que existe, una necesidad de pertenencia, ser aceptado en un grupo, una necesidad de identidad, sentirse importante y que lo noten como alguien importante. Y cuando eso no se cubre, aparece la frustración, es la sensación de injusticia, es que el mundo es malo, es que la gente es injusta, y se victimizan, y se irritan, y entra la victimización silenciosa. Y la pregunta es, Rubén, ¿y esa actitud de dónde viene? ¿De dónde salió esa persona con esa actitud? Pues bueno, Tim Marín de Dos Pincue, ustedes lo saben bien, llevo 17 años trabajando con ustedes esto, en el tiempo del clamor. Son más de 1100 estudios. Esto es una cosa exagerada, esto es absurdo. 1100 estudios en 17 años hablando acerca de la personalidad del ser humano. Tiene que ver con la cuna, con el niño interior que aprendió a ganarse el amor. Esto no empezó ahora. Esto de que yo querer hacerme notar, de yo querer sentirme importante delante de los demás, que me reconozcan y que yo sea visibilizado, eso no es de ahora. Es de una infancia de la que yo vengo, donde aprendí que si me portaba bien me iban a querer, que si yo ayudaba me iban a valorar, que si yo cumplía con mis deberes iba a ser suficiente para los demás. Pero aprendí algo más duro todavía. Aprendí que yo no era suficiente solo existiendo, sino haciéndome notar. Entonces, ese niño desarrolló una estrategia. El niño dijo, voy a ser tan bueno, tan útil, tan correcto, que no me van a poder ignorar. Y ese niño creció con la estrategia, con el patrón ancestral, con el valor condicionado, donde el amor se expresaba con exigencia, donde el reconocimiento no lo había, era escaso, me lo tenía que ganar, donde el valor se medía por lo que yo hacía y no por lo que yo era. Yo vengo posiblemente de una familia donde se premiaba era el sacrificio, se validaba era el esfuerzo y no la esencia.
donde se enseñaba que había que dar, pero no era para sentirse suficiente, sino sencillamente para hacerse notar. Entonces, eso crea un patrón de codificación integral o de biodecodificación, que es la propuesta terapéutica hoy en día. No sé si ustedes habrán escuchado hablar de biodescodificación o biodecodificación, que es una propuesta terapéutica alternativa que sostiene que todas las enfermedades físicas tienen que ver con conflictos emocionales. Hoy me encontré con una persona que me dijo: Rubén, Pastor Rubén, tengo problemas del estómago, estoy mal del estómago, no me logro mejorar, llevo años de esa manera y he ido a todos los mejores médicos de Cali y ahora estoy viendo a médicos más allá de Cali y no logro mejorarme de esta situación, tengo problemas digestivos. Y la misma persona me dijo: he ido a donde un médico y me dijo, su problema no está acá, su problema está aquí. Y mientras usted no resuelva su problema ahí, no se va a mejorar aquí. Eso es la biodescodificación. Una propuesta terapéutica donde entendemos que el cuerpo utiliza el síntoma como un mecanismo de adaptarse para solucionar de manera biológica lo que no puede gestionar emocionalmente. Así que entonces, muchas de nuestras enfermedades lo que están haciendo es un bloqueo para que el inconsciente no hable, porque el ego no permite que hable. De que entonces esta terapia de descodificar el mensaje que el cuerpo está desencadenando hace que las personas puedan entender que necesitan cambiar su manera de pensar. Y hoy, ante la senda número 17, donde estamos invitando para que pierda notoriedad y se va a notar, deje a un lado esa necesidad de usted querer buscar reconocimiento. Recuerdo cuando era parte del equipo ministerial de mi iglesia donde yo nací, mi pastor me enseñó algo. Mi pastor Ramón Medina me enseñó que uno tenía que ser ejemplo para todo y que cuando uno enviaba o comisionaba a algunas personas, era bueno uno ir al menos en la primera fase para enseñarles cómo hacer las tareas. Y saben, hermanos, con todo lo que yo honré al pastor, que fue un padre para mí, que lo consideraba como un padre para mí. De hecho, le daba un tratamiento como que fuera mi padre biológico. Sin embargo, en esa área había algo que no calzaba con mi forma de ser, con mi carácter, con mi manera de ver la vida. Y hasta el día de hoy, cuando hemos desarrollado un ministerio en la Iglesia Bautista de la Fe que llama Pan de Vida, Ministerio Pan de Vida, dirigido por el hermano Francisco Antonio Ospina Zapata, coordinador de ministerios. Si hay algo que le dije fue, va a ser una tarea que va a demandar mucha logística, va a demandar mucha preparación, va a demandar mucha planeación, va a requerir un equipo que aporte y solidifique la tarea, pero lo va a hacer usted. No voy a estar con usted. Y usted va a ir con un equipo de personas de la iglesia y va a repartir café, va a repartir aromáticas, va a repartir tratados, va a llevar nuevos testamentos, va a hablar de la palabra del Señor, va a hablar una palabra de aliento a una persona que esté esperando respuesta de la condición física de su paciente, de su familiar, que está adentro en cuidados intensivos en el Hospital Departamental del Valle, porque allá era donde desarrollábamos en el principio esa actividad. Y por 17 años, hermanos, no hemos dejado de hacer la tarea. Y en 17 años no he ido jamás una sola vez a acompañarlos. Y el ministerio ha logrado superar todo, aún hasta la pandemia. Y es hoy en día el ministerio punta de lanza de la Iglesia Bautista de la Fe,
Un ministerio que cada mes reparte de 5 a 7 mil tratados. Cada mes. Y ahora se le ha sumado otro equipo de líderes, intercesores, entregando por su parte una cantidad similar. Y todo eso ha sido posible porque no ha habido ninguna dificultad en el desarrollo de ese liderazgo. Porque se ha buscado es servir con entrega, con humildad, con decisión. Entonces, hermanos, para servir en la obra del Señor, no es importante ser visto, no es importante ser reconocido, no es importante tener que hacer para valer. Usted no tiene que hacer para valer. Porque el cuerpo va a sentirlo de manera inadecuada. El cuerpo va a sentir una tensión interna, un sobreesfuerzo constante, un desgaste emocional, una necesidad de control en las relaciones. Porque en el fondo hay un miedo. Hay una voz que dice, si yo dejo de dar, entonces ¿quién voy a ser? Si yo dejo de que me reconozcan, entonces no voy a valer. Y ese es el problema. Y no es solo problema de una iglesia local. Yo debo decírselo abiertamente porque hoy estamos en público. No sé cuántos pastores verán esto mañana durante el resto de los días. Pero déjenme decirle algo, hermanos. En las iglesias hay un ego espiritualizado. Hay un tipo de ego espiritualizado donde líderes, aún inclusive pastores, se quieren ver y hacer sentir especiales. Cuando usted quiere ser especial, ahí va a haber un problema demasiado grande. Y es que usted va a querer ser percibido como alguien distinto, más consciente que los demás, más entregado que los demás, más noble que los demás, más profundo que los demás. Y eso genera una ilusión. Va a terminar usted creyéndose de manera sociópata, porque ellos son los sociópatas. Los sociópatas son las personas que se creen ellos mismos que son irreemplazables. Hoy en día, Colombia está viviendo la experiencia más difícil de los últimos 120 años. Estamos en manos de un sociópata, como el líder principal del Ejecutivo en Colombia. Es un sociópata, se cree indispensable, se cree la voz de Dios. Eso puede pasar en el liderazgo de la iglesia, cuando usted se siente único por lo que da, por esa identidad que es frágil, pero que hace que usted esté permanentemente buscando ser el reflejo de los demás. Entonces, eso va a doler. Si seguimos buscando admiración, es porque hay una parte de mí que no se reconoce. Si yo sigo esperando ser visto, es porque hubo un momento en mi infancia donde a mí no me notaron para nada. Tenemos que romper ese patrón. La pregunta es, Rubén, ¿por dónde empezar? Pues bien, vamos a dedicarle los últimos 5 minutos a pensar por dónde empezar, con las buenas noches para mi querida Sandrita Chavarro, que nos envía su saludo, y en los balcones de Montevecchio, que a propósito no me han vuelto a invitar a tomar capuchino en los balcones, pero bueno, algún día será. A mi querida Sora Janet Ruiz, gracias y paz para vos y tu casa. Vamos entonces a tratar de mirar cómo podemos nosotros superar ese trauma que traemos de la infancia. Una infancia donde no recibimos amor a tiempo, donde no fuimos vistos, no fuimos reconocidos, no fuimos valorados. ¿Cómo hacer para que yo pueda servir en la obra del Señor y ser uno más, un soldado más, efectivo, eficiente, eficaz, pero que no tenga necesidad de esperar que en este hombro llegue la mano del pastor y diga, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? No, hermanos, no espere eso y menos de Rubén Salazar. Y si no, pregúntele al Alvarito Mesa Londoño, que por ahí dio su visto bueno. Con la buena noche para Alvarito Mesa Londoño. ¿Qué hacer? Rápidamente, papel y lápiz. Número 1. Deje de usar el darse como una construcción de su identidad. Usted no es lo que hace por los demás.
usted no es lo que hace por los demás. No es eso. Deje que Dios se encargue de hacer esa tarea. Me encanta el pasaje de Mateo cuando dice, vas a orar, entra a tu aposento, ora donde nadie te vea, y lo que ocurra allí en secreto, yo lo recompensaré en público. Así funciona en el mundo espiritual invisible. Todo lo que hagas para el Señor de manera sincera, auténtica, genuina, eso sencillamente tiene su recompensa, y como diría Peter Albeiro, el humorista colombiano, sí señor y sí señor. Eso tiene recompensa. Eres lo que eres, incluso cuando no haces nada. ¡Wow! Me encanta cuando está mi querido Moisés parado enfrente del valle de Amalek y está peleando los amalecitas contra Israel, y él sencillamente alza sus brazos, y cuando se cansa los baja, y empieza a notar Josué y Caleb el secreto que hay en unas manos extendidas al cielo, en un hombre que tenía un corazón especial. Porque ahí estaba el corazón de Moisés, en la batalla, pero no como haciéndose notar o buscando reconocimiento. Y dice que cuando le sostenían los brazos en alto, el pueblo y el ejército israelita empezaba a controlar y a dominar la fuerza enemiga. Iglesia, de eso se trata la vida. Deje de usar el darse, el ofrecerse como construcción de identidad. Usted es lo que es, así no haga nada. Bueno, en la Iglesia Bautista de la Fe, Rubén Salazar tiene fama de que no manda hacer nada a nadie. Y yo me paro y me sostengo en la raya. Es que yo no tengo por qué mandar a hacer nada. Usted sabe que hay que hacer cosas. Párese y hágalo. Tan sencillo como eso. Número 2. Observe qué hay detrás de esa necesidad suya de estar buscando reconocimiento. ¿Qué puede haber detrás de esa necesidad de validación? Cada vez que usted le moleste algo, pregúntese, ¿qué es lo que yo estoy necesitando que me reconozcan en este momento que estoy incómodo? ¿Qué partecita de mí es la que está pidiendo que lo vean en este momento que estoy incómodo? Porque no recibo validación, porque no recibo reconocimiento, porque no estoy siendo notado. Observe su necesidad de validación y trate en lo posible de analizarse. Número 3, deje de negociar amor. El amor no se gana. El amor no se gana. El amor no se gana. El amor es algo que nace. Usted no tiene que hacer nada para ser amado. Sea auténtico, sea usted. No se demuestre con sacrificio, no se mida con esfuerzo, no se sostenga desde la presencia. Ese es el gran problema de las parejas hoy en día. El bendito problema de las parejas hoy en día es buscar el reconocimiento del otro. Buscar el reconocimiento del otro. Todo lo que hacen es por ganarse el amor del otro. Están perdiendo su tiempo. Cada vez que una persona quiera hacer algo, yo quiero hacer algo por ganarme el amor de mi esposa, voy a perder mi tiempo. Voy a perder mi tiempo. No haga nada para ganarse algo, porque posiblemente esté con la persona equivocada. Posiblemente esté con la persona equivocada. La persona correcta te dará las cosas sin que tú las merezcas. De eso estoy profundamente convencido. Número 4. Abrace esa herida que usted tiene sin disfrazarla. Deje de estarse evadiendo, deje de estar ignorando esa herida que tiene usted, que generalmente fue una herida de abandono, rechazo y humillación.
Cuando una persona quiere hacerse notar, cuando una persona quiere y anda buscando reconocimiento, anda buscando ser vista, generalmente tuvo tres heridas: abandono, rechazo y humillación. Y esa parte de la persona que quiere ser admirada, esa parte de la persona que quiere ser reconocida, esa parte de la persona que quiere ser validada, no es una debilidad. Sencillamente es un niño que no fue visto como necesitaba. Así que entonces, ¿por qué no empieza más bien usted a observarse a sí mismo y a responderse a sí mismo? ¿Qué pasaría si nadie reconoce lo que hago? ¿Qué pasaría? ¿Me voy a morir? ¿Seguiría dando igual? Porque el problema, ¿sabe cuál es? Cuando las personas hacen algo por reconocimiento, por hacerse notar, cuando no ven el reconocimiento suficiente, ni reconocen los aplausos, ni recaudan las flores suficientes que esperaban, se ausentan, se pierden, se vuelven intermitentes, dejan de dar, sencillamente porque no esperaron todo el auditorio que querían. Creo que fue en el mes de febrero, una cantante muy famosa anunció que se iba a presentar, iba a regresar a la tarima. Y cuando llegó a la tarima, se dio cuenta que no habían ni 2,000 personas. Y dice que dejó el micrófono y se fue. No quiso cantar. Hoy en día está atendiendo una demanda millonaria porque le salieron mal las cuentas. ¿Qué pasaría si nadie reconoce lo que usted hace? ¿Dejaría de dar lo que da? ¿Seguiría dando igual? ¿Cuánto de lo que usted hace lo hace para usted sentirse valioso? ¿Es usted de las personas que se siente valioso dando? ¿Quién sería usted si deja de intentar demostrar que es una buena persona? ¿Los demás lo notarían? Pues bien, en la senda de esta noche, en la senda número 17, pierda la notoriedad y se notará. Ahí está el punto de quiebre. Usted no necesita que lo vean para existir. Usted no necesita que lo admiren para valer. El día que usted deje de buscar reconocimiento, va a empezar a sentir algo que no depende de nadie. Tranquilidad, paz, paz con usted mismo. Es desde ahí por primera vez que usted va a poder dar sin perderse. Va a dejar de sostener una identidad construida desde la herida. Por eso, qué lindo cuando Jesús dijo estas palabras en Mateo 20:26. Voy a terminar allí esta noche. Voy a leerte Mateo 20:26 en la traducción en lenguaje actual. Dice la palabra del Señor, Mateo 20:26. Entre ustedes no debe ser así, apóstoles. Está hablando Jesús a los apóstoles, a los discípulos de él. Entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante en el grupo, que se ponga a servir a los demás. ¡Wow! Me encanta esto. Me encanta que se ponga a servir a los demás. Versículo 27. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. 28. Yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Y veamos también ese mismo pasaje, el mismo pasaje, pero me gusta mucho cómo termina. Marcos, en Marcos 10:43, en la traducción en lenguaje actual, dice Marcos 10:43. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguien quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Tendrá que servir a los demás. Lo he dicho a la Iglesia Bautista de la Fe. Me decía el domingo pasado, la hermana María Isabel Loaiza me decía, pastor, qué estudio tan importante el que nos está dando hoy. ¿Usted no ha pensado, pastor, sentarse a escribir? Le digo, hermana, si me siento a escribir, entonces ¿quién los pastorea a ustedes? Déjenme, por favor, que hayan 4 pastores en la Iglesia Bautista de la Fe
que se encarguen de la Iglesia Bautista de la Fe, y yo estaré detrás de ellos, escribiendo para ustedes. Hermanos, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Qué importante lo que dice Jesús en Marcos 10:43. Entre ustedes no debe ser así. Si alguien quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. 44. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado, y para lograrlo voy a pagar con mi propia vida. Qué hermoso, iglesia, que Jesús enseñó la importancia de servir, y la importancia de servir no está en el poder ni en la autoridad, sino en ser esclavo de los demás. Ser esclavo de los demás. Invertir la lógica humana. Ahí está el detalle. Jesús estableció que para ser grande, ser el primero, tienes que tener una actitud de servicio activo y humilde. A diferencia del mundo, donde el mayor es el que más poder ejerce, en el mundo espiritual invisible, el mayor es el que más sirve. Y Jesús se colocó como ejemplo, indicando que él mismo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, que esa es la entrega total, dar su vida por cada uno de nosotros. Así que, hermano, si usted desea crecer de manera integral en la vida espiritual y que Dios lo empiece a bendecir espiritual, moral, mental, física, material, financieramente, en todas las áreas, le invito esta noche, pierda notoriedad y se notará. Que el Señor bendiga tu vida y que la gracia y el favor del Señor sea afirmando nuestra vida en este tiempo. Pidámosle al Padre Celestial su guía y su dirección en esta hora. Que el Señor sea ayudándonos a crecer en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Te invito para que oremos en esta noche y le pidamos al Padre Celestial su guía y su dirección. Bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tus cielos abiertos para nuestras vidas, hogares y familias. Gracias por el destino profético que has marcado con el sello de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ahora permite, Padre, que de manera consciente, voluntaria, libre y espontánea podamos nosotros trabajar en nuestro ser interior, buscar la manera de conocernos a nosotros mismos y saber en qué área de nuestra vida necesitamos morir para que podamos ser esclavos, siervos, discípulos, seguidores, rotundos, consagrados al servicio magno del reino de los cielos. Que no hayan más excusas, que no tengo dinero para el transporte, que no tengo tiempo, que estoy enfermo, que está haciendo sol, que está lloviendo, que ya no sigamos sacando excusas para seguir escondiendo a ese ser que tiene un ego tan espiritualizado que no sabe lo pequeño que es en el reino de los cielos. Padre, perdónanos por tratarnos a nosotros mismos con tal grado de insignificancia que nos hemos postrado y nos hemos quedado, Señor, estáticos, esperando, Señor, que el reconocimiento venga de afuera, que la validación venga de afuera, que la atención venga de afuera, que el sostenimiento sea de otros. Oh Señor, ayúdanos a entender a tiempo que necesitamos hacernos responsables de nuestra vida, de nuestro carácter y de nuestras decisiones en la vida. Te entregamos, Señor, lo más valioso que tenemos, nuestro anhelo de vivir. Glorifícate y permite que podamos cada día sentir las ganas de estar siempre en tu presencia, alabando, exaltando y glorificando tu nombre. Te entregamos nuestros hogares, familias y parentela tal y cual como estamos, para que tú sigas trabajando en cada uno de nosotros. Tus santos ángeles y arcángeles guarden nuestra entrada y salida. Concédenos gracia delante de nosotros.
gracia delante de nuestro prójimo. Confunde al impío y al inicuo para que sean quitados de nuestro entorno. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey en la gloria, porque tuyo es el reino, poder y gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén y amén. Hermanos preciosos, qué alegría nos da de poder llegar a esta instancia en la que podemos identificar claramente que cuando hay algo roto en nosotros, sencillamente eso que está roto no va a desaparecer solo porque lo ignoramos. Solo va a desaparecer si sencillamente trabajamos en ello. Que Dios nos ayude a seguir creciendo en cada área de nuestra vida. Y recuerda, el Señor espera que dejes de negociar con tu identidad. Dónese, haga que el mundo espiritual invisible, el mundo paralelo, sea lo más importante en su vida. Más bienaventurado es dar que recibir. Que la gracia y el favor del Señor nos bendiga rica y abundantemente. Desde el rinconcito teológico de la casa de la señora Elito, tu hermano y servidor Rubén Salazar te dice gracia y paz para tu vida. Espero encontrarme con ustedes durante el tiempo del discipulado bíblico, así que ya habrá tiempo de seguir haciendo teología, investigación docta de la Biblia. Eruditos del periodo del Segundo Templo. Gracias y paz por ustedes. Bendiciones.